Buenas tardes a todos y mil gracias por su asistencia, por haber respondido a nuestra convocatoria. Nos da mucho gusto tenerlos el día de hoy por aquí. Mi nombre es Óscar Álvarez de la Cuadra, director general de Grupo Crasa y Asociados, y nos complace en dar el arranque de este webinar informativo resultante de la muy reciente publicación de la norma ISO 14001-2026. ¿Quién iba a decir? Nadie nos esperábamos que fuera a salir primero que 9001, pero así ocurrió, o al menos no sé, que me corrija Eduardo, pero yo no recuerdo que haya ocurrido esto en revisiones previas de la norma, pero bueno, ya la tenemos aquí. Y bueno, pues el objeto de este webinar informativo es darles a conocer a ustedes qué se viene, qué retos tenemos enfrente con la norma 14001-2026 para aquellas empresas, ya sea que estén empezando, estén considerando implementar esta norma, o aquellas que ya lo hayan implementado y que ya tengan su sistema de gestión ambiental certificado. Y me acompaña aquí un muy buen amigo, colega y obviamente toda una autoridad en el tema de sistemas de gestión, el ingeniero Eduardo del Río Martínez, quien es ingeniero mecánico electricista egresado de la UNAM, distinguido con el primer lugar nacional de diseño mecánico por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, quien cuenta con maestrías de Administración de la Producción y Diseño Industrial, cuenta con una muy sólida trayectoria de más de 50 años de experiencia y 30 años bajo lo que es los sistemas de gestión. 9001, 14 y 45001, y se ha especializado tanto en la implementación, ingeniería y mantenimiento de sistemas de gestión, calidad ambiental y salud y seguridad en el trabajo. Es además auditor que trabaja también para organismos de tercera parte, y como consultor asociado de Grupo Crasa y Asociados, tuvimos el honor de que se incorporara a nuestro grupo desde el 2018 y nos ha ayudado y nos ha apoyado a liderar también proyectos estratégicos tanto de nuestra empresa como por su cuenta en México y Centroamérica para sectores de manufactura, servicios y organismos públicos. Se ha destacado mucho por su liderazgo en los procesos de transición y preparación de organizaciones. Y bueno, le cedo la palabra aquí a Eduardo, y nuevamente les damos las gracias a todos por su asistencia. La mecánica de participación va a ser que Eduardo nos haga la exposición. Si quieren ir, para que no se les olvide, planteando sus preguntas, con todo gusto lo podemos hacer por el chat y tendremos un espacio suficiente para una sesión de preguntas y respuestas, y también veremos un pequeño diagnóstico al final. Pues no se diga más, bienvenido. Le cedo la palabra aquí a Eduardo. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Oscar, y gracias a todos. Bienvenidos a esta pequeña plática sobre lo que viene o que ya más que viene, ya está en la norma 14001 del 2026. Como decía Oscar, es propiamente también de las primeras ocasiones en que ya está liberada antes de la 9001, pero también trae nuevos retos, que es la idea que veamos un poquito en esta parte. Al finalizar, también después compartiremos la presentación para que tengan toda esta información y pues bueno, ya hay en las páginas de ISO, hay folletos, hay videos, en fin, ya se tiene información que ayuda a entender esta parte del sistema de gestión 14001. Entonces, quiero aclarar aquí que se basa, este es en la nueva 14001 2026, liberada el 16 de abril. ¿Sí? Las opiniones que yo daré durante la presentación no necesariamente representan la opinión del Comité 207, que es el responsable de elaborar la norma, y algunas diapositivas son traducciones este, que hice personalmente. Entonces puede ser que cuando ya esté la norma o tengan la norma en español haya pequeños cambios, aunque bueno, para hacer esta presentación trabajamos con la versión ya 2026. Aclarando esto, pues es un poco ver qué ha pasado con las normas, ¿no? En sus orígenes, en 1990, la primera norma fue la BS de British Standard 7750, que fue digamos, el origen de las primeras normas
de la parte ambiental. En 1993 se forma el Comité Técnico 207 como responsable ya de lo que serían las normas de sistema de gestión ambiental. En 1996 teníamos la primera edición. En el 2004 se tuvo la segunda edición. En el 2015 tuvimos la tercera edición. Hubo una revisión intermedia que se revisó la norma y no hubo cambio, de ahí que no se consideró que hubo una nueva edición, sino simplemente se revisó y se ratificó y actualmente pues ya tenemos la cuarta edición del 2026. Pues como todo sistema de gestión, las normas pues van evolucionando de acuerdo a las necesidades propiamente de las empresas y de las organizaciones. Entonces, para estudiar las normas 14.000, la recomendación es la 14.050, es una norma de gestión ambiental vocabulario. Entonces, es nuestra norma del, por llamarle así, nuestro diccionario en términos de la parte ambiental. Una parte de esta norma está en la 14.001, pero hay otros términos que no necesariamente están en 14.001 y están en 14.050. Después, pues bueno, estudiar los requisitos de la 14.001 y si se fijan, el nombre de la norma dice requisitos con orientación para su uso. Entonces, lo que se recomienda es, si yo leo un inciso, después me voy al anexo, a la recomendación, para ver qué es lo que procede con ese tema. Y finalmente, pues la 14.004 que habla sobre guías de cómo implementar. Entonces, esa es la recomendación que damos de cómo estudiar las normas, ya sea como auditores o como implementadores en una organización o como consultores. Entonces, esa es la recomendación. Repito, 14.050 vocabulario, la norma 14.001. Sí, junto con 14.050, bueno, pues estaría el capítulo 3 de 14.001 y el anexo de 14.001, que es la orientación para uso, de ahí viene el nombre, y la 14.004 sobre directrices de cómo implementar un sistema. Entonces, esta es la sugerencia, no es obligación, es sugerencia para entender e implementar un sistema de gestión. Las normas, tanto la 14.050 como la 14.004, pues van a iniciar su proceso de revisión para efectos de nuestro sistema de gestión actualizado ya. ¿Sí? Entonces, es parte de lo que decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? Vamos a ver algunos de los cambios, ¿sí? Por ejemplo, se tienen cambios como resultado de la aplicación de la estructura armonizada o estructura de alto nivel, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener cambios tanto en 14.001 como 9.001 como 45.001, en fin. Algunos ejemplos de estos cambios es cambiamos, es en información documentada, vamos a ver más adelante, ya no se utilizan los términos mantener y conservar. Ahora vamos a usar que esté disponible, ¿sí? Aparece en esta 14.001 el apartado 6.3, planificación de los cambios. Aunque ya teníamos en el 8.1 sobre planificación de los cambios, pues aquí aparece este apartado como resultado de la estructura armonizada, ¿sí? En el apartado 932, ¿sí? Se eliminó el término considerar, que era parte de las revisiones, y el capítulo 10 desaparece 10.1, 10.2 y 10.3, y nada más se va a tener 10.1, mejora continua, o sea, 10.1 y 10.3 se fusionan en un solo apartado, y el 10.2 de no conformidad y acción correctiva. Estos son cambios que van a ver en todas las normas ISO
resultado de la aplicación de la estructura armonizada o la estructura de alto nivel, como algunos también lo conocen. Entonces, son parte de los cambios y, repito, afecta a todas las normas del sistema de gestión. Por ejemplo, ahora vamos a tener nuevos términos. Vamos a tener el término obligaciones de compliance o de cumplimiento, ¿sí? Que es el término preferido y es el término que vamos a ver en la norma. Este término sustituye al término de requisitos legales y otros requisitos, que también, como dice, es un término que se admite. Entonces vamos a encontrar en la norma que ya no aparece el término requisitos legales y otros requisitos, sino dice obligaciones de compliance o de cumplimiento. ¿Sí? También se eliminan los términos riesgo, efecto de la incertidumbre, solo el término riesgo, ¿sí? No riesgos y oportunidades, ese se sigue manteniendo. Se elimina el término riesgo y se elimina el término de contratar externamente, el cual decía que era establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función. Ahora vamos a hablar de procesos, productos, servicios contratados externamente. Entonces, estos dos términos se van a eliminar propiamente y mm, vamos a ver que solamente a lo mejor el nuevo de obligaciones de compliance pudiera tener algún cambio, pero repito, el cambio puede ser más en la norma que en los propios sistemas de gestión de la organización. ¿Qué otros cambios ha habido? Bueno, en la parte de 4.1, ¿sí? Teníamos desde el 2024, teníamos lo que fue la enmienda del cambio climático, ¿sí? Que nos decía en su momento que la organización debe determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente. Ahora hay un cambio, creo que es un cambio importante y y más enfocado con el desempeño ambiental, nos habla de cuáles condiciones ambientales que se vean afectadas por la organización o que pueden afectar a la organización, como los niveles de contaminación, disponibilidad de recursos naturales, cambio climático, biodiversidad o la salud de los ecosistemas. Esto, pues como podemos ver, amplía el concepto del análisis del contexto de la organización, no solamente, como decíamos, el cambio climático, sino que habla de estos elementos, ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera de la organización. Entonces, es un análisis un poco más amplio que las organizaciones tendrán que realizar y, bueno, complementar si ya lo tuvieron en la versión anterior. Y en el 4.2 tenemos la nota que antes decía las partes interesadas pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Ahora, en consonancia con esta parte del capítulo 4.1, dice que las partes interesadas, perdón, pertinentes, pueden tener necesidades y expectativas relaciones a las condiciones ambientales, como los niveles de contaminación, la disponibilidad de recursos naturales, el cambio climático, la biodiversidad o la salud de los ecosistemas. Entonces, como podemos ver también aquí en el análisis de partes interesadas, pues hay que platicar con las partes interesadas, no solamente con la parte de cambio climático que teníamos en la versión 2015, sino que tenemos ahora, ¿sí? Este análisis un poco más, más amplio para entender, creo que clarifica y ayuda a entender lo que es el ambiente en el que opera una organización. Entonces, vamos a ver estos cambios y estos cambios, pues no solamente
es 4.1 y 4.2, sino que vamos a ver a lo mejor puede afectar el 4.3, determinación del alcance del sistema. ¿Por qué? Porque la norma habla de, para determinar el alcance hay que considerar lo que vimos en 4.1, ¿sí? El sistema de gestión ambiental, 4.4, a la hora que yo defino mis procesos, tengo que ver cuáles de ellos a lo mejor afectan, ya sea ayudan o pues principalmente ayudan a que no se tengan estos problemas, ¿sí? La política ambiental, el 5.2, que también nos pide que con base en el contexto definamos la política, ¿sí? Riesgos y oportunidades y planificación y control operacional. Entonces, serían principalmente también estos puntos que hay que tomar en cuenta, perdón, y revisión por la dirección. Entonces, si yo a la hora del análisis 4.1 y 4.2 con estos cambios, pues a lo mejor no necesariamente hubo un cambio de texto en la norma, pero sí hace referencia al contexto y a estas obligaciones de compliance o de cumplimiento. ¿Sí? Entonces va a ser importante no solo decir 4.1 y 4.2 son estas, sino si ahí tenemos alguna análisis y tenemos alguno de estos elementos que afectan o se ven afectados por la organización, pues tengo que tomar en consideración, pensar en ellos en estos apartados. No necesariamente hubo cambios, pero es voltear hacia estos apartados en este caso que es importante. Algunos otros cambios. En el 4.3, alcance del sistema de gestión ambiental, se agrega un nuevo inciso, donde cuando estamos haciendo el análisis para determinar el alcance, tenemos que pensar en el ciclo de vida, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos e impactos que son parte del ciclo de vida del sistema de producto o servicio de la organización? Y viene un análisis que también nos pide, desde ahí vamos a reforzar nuevamente todo lo que es el ciclo de vida. Como decía, en el 613 cambia el nombre, obligaciones de compliance. Antes teníamos requisitos legales y otros requisitos. Como vimos, se puede tener ese mismo, no necesariamente tenemos que cambiar a este nombre, pero sí es importante entender que la norma sí va a tener este cambio. El apartado de riesgos y oportunidades, antes lo teníamos en el 611 y hacía referencia a los demás capítulos: 612, aspectos ambientales, 613, requisitos legales. Entonces ahora lo que se hizo es se movió al 614. Se tiene el 611, generalidades, y la parte de riesgos y oportunidades se mueve al 614. Sigue quedando el mismo concepto. Riesgos son efectos adversos y oportunidades son efectos positivos al respecto. Entonces, se hace un énfasis también en el análisis de riesgos y oportunidades, ¿sí? No solamente riesgos, sino también las oportunidades van a ser importantes. Ampliar el sistema, cumplir con algunos otros requisitos, en fin, puede ver algunas de estas oportunidades. ¿Sí? Como decíamos, se agrega el apartado 6.3, planificación de los cambios. La idea es clarificar que los cambios que se van a dar en el sistema, ¿sí? Se lleven a cabo de forma planificada para evitar que se afecten de forma adversa al sistema de gestión. Y no solamente es en el 6.3, lo tenemos en varios capítulos, repito, se sigue conservando también cambio en la parte del 8.1, ¿sí? Entonces, este es un capítulo que viene de la estructura de alto nivel y que se va a tomar en consideración también como parte de gestionar, cuidar los cambios para evitar que no se dañe el sistema de gestión en este caso.
En el apartado 922 vamos a tener ahora que el programa de auditoría se agrega como un documento. No, formalmente la definición de programa de auditoría no era un documento, ni la norma lo pedía que estuviera documentado. La mayoría de las organizaciones ya lo documentaba como una buena práctica. Entonces ahora se agrega como uno de los documentos de auditorías el que se tenga el programa de auditoría, que recuerden la definición de programa de auditoría es los detalles acordados de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, son parte de estos cambios en este punto. También se agregan, permítanme, perdón, aquí me pasa esta diapositiva. Sí, en revisión por la dirección se va a dividir ahora en tres subcláusulas. 931 generalidades, 932 entradas de la revisión por la dirección y 933. Por el contenido de requisitos no hay cambio, ¿sí? Simplemente creo que se clarifica un poco más cuáles son entradas y qué esperamos de resultados de revisión por la dirección. Sigue solicitándose que los resultados sean los que estén documentados, ¿sí? En el apartado, como decíamos, 932 de entradas a revisión por la dirección, se eliminó la palabra considerar, que hablaba un poco de flexibilidad, aunque tampoco no necesariamente el eliminar esa palabra obliga a hacer toda la revisión, pero sí pensar en todos estos apartados de la norma. Y como les decía, el apartado 10 vamos a tener solamente dos subcláusulas, es mejora continua, 10.1, fusionaron 10.1 y 10.3 y 10.2, no conformidad y acción correctiva. Entonces vamos a tener solo esos dos apartados y esto, pues como les decía, son también cambios que vienen por la estructura de alto nivel y lo van a ver también en las normas 9001, cuando se termine a lo mejor el año que entra la 45.001, en fin, van a ser todas las normas de sistemas de gestión, van a tener estos cambios por estos elementos. Se agregan 5 nuevas notas. Yo creo que uno de los grandes cambios que tiene esta norma es, se vuelve un poco más clara, y más objetiva a la hora de implementar. Entonces, por ejemplo, tenemos esta nota en el 4.2, una nueva nota, ¿sí? Que dice la necesidad y expectativas pertinentes de las partes interesadas, distinta de los requisitos legales, se convierte en una obligación de compliance cuando la organización decide cumplirlo. Esto era parte también de lo que teníamos en algunas de las notas cuando hablábamos de requisitos legales y otros requisitos que se refiere a eso. ¿Sí? En la parte 6.1.2 de aspectos ambientales hay una nueva nota que dice una perspectiva de ciclo de vida incluye la consideración de los aspectos impactos ambientales en cada etapa del ciclo de vida. Las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas, diseño, producción, transporte, entrega, el uso, tratamiento al finalizar la vida y disposición final. Es compatible esta parte, también ya lo teníamos con parte de la definición de ciclo de vida. Simplemente es en esta parte, quiere reforzar que a la hora que hagamos el análisis de aspectos e impactos ambientales, se haga con ciclo de vida, donde en cada etapa vamos a ver cuáles son los aspectos e impactos ambientales. Es un análisis que hay que hacer, no es tan a profundidad como pudiera pedir la 14.044, pero sí es hacer un análisis de dónde podemos tener control o influencia sobre estos aspectos e impactos ambientales.
En el 612 tenemos otra nota que dice los aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades asociados, tanto con impactos ambientales adversos como con impactos ambientales beneficiosos. ¿Sí? Entonces habla de ese análisis que vamos a hacer. Puede, recuerden, el puede es una posibilidad que hay que tomar en cuenta. En el 6.3, que es nuevo, viene una nota 1, ¿sí? En la planificación de los cambios, que dice la necesidad de cambios en el sistema de gestión ambiental pueden surgir de fuentes internas o externas. Y nos referencia al apartado A6.3, que es del anexo, donde pueden haber otros ejemplos, ¿sí? De con qué otros apartados puede estar relacionados el cambio. Y se tiene también una nota 2 en este mismo apartado, 6.3, dice la gestión del cambio se aborda en varios requisitos de este documento, o sea, de la norma, y igual nos referencia al apartado 6.3. En cuanto a texto, son los cambios principales. Hay algunos cambios un poquito en la redacción, en los apartados, para hacer un poquito más claro parte de los conceptos, pero no hay algún cambio significativo en algunos de estos, sino que creo que es una norma que se clarifican algunos conceptos, a lo mejor se tiene mayor facilidad también con la parte de implementar o a la hora de certificar en estos cambios. Lo que tenemos también es el anexo A. Ya no hay el anexo anterior, que era la relación entre 14001 versión anterior y la 2015. Se eliminó ese anexo y solamente se tiene un anexo, el anexo A, que el título es Orientación para el uso de este documento. Sí, o sea, es orientación para el uso de la 14001-2015. Y la idea en estas, perdón, aquí estos números no tienen nada que ver. Sí, la información explicativa pensada en este anexo es para evitar la interpretación equivocada de los requisitos contenidos en este documento, aunque esta información aborda los requisitos y es coherente con ellos, no está prevista para añadir, sustraer o de alguna manera modificar estos requisitos. Entonces, se tiene este anexo que se revisó, se hizo, yo creo que es un anexo más que ayuda a clarificar y entender, por eso decíamos, no leer solo la 14001, a lo mejor el 41, sino que ver también algunos otros elementos. Teníamos esto, ya estaba, pero viene la palabra considerar, significa que es necesario pensar acerca de un tema, pero se puede excluir, mientras que tener en cuenta significa que es necesario pensar acerca de un tema, pero no se puede excluir. ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado a la hora de leer la norma, donde nos habla de considerar y donde nos habla de tener en cuenta que tienen diferente significado. ¿Sí? También es importante, se clarifica este punto, la palabra resultado, outcome, se refiere a las consecuencias anticipadas y planificadas de la implementación de un sistema de gestión ambiental. ¿Sí? Entonces, cuando se utiliza en la norma el concepto resultado, está hablando de algo preventivo, estamos anticipando, estamos planificando qué esperaría lograr, ¿sí? Por el contrario, el resultado o results se refiere a un efecto o un elemento de salida específico, a menudo asociado a mediciones, datos cualitativos o cuantitativos, cálculos o indicadores de desempeño. Entonces, outcome hace hincapié en la intención y la dirección estratégica
mientras que resultados, results, se refiere a los logros. Entonces, esto va a ser importante también a la hora de leer la norma, porque cuando hablemos de results, pues van a tener que presentar también durante un proceso de auditoría estos datos cualitativos o cuantitativos, cálculos de estos resultados. Entonces, outcome es la parte preventiva que quisiera lograr y results es lo que ya se ha logrado, cuáles son los resultados. Y esto hay que tenerlo muy claro porque a la hora que hagamos, veamos, leamos en la norma estos dos términos, no confundirlos ni considerarlos diferentes. ¿Sí? La frase resultado previsto hace referencia a la organización tiene la intención de lograr mediante la implementación de su sistema de gestión ambiental. Los mínimos previstos son mejora del desempeño ambiental, cumplimiento de los requisitos legales o obligaciones de compliance y el logro de los objetivos ambientales. Esto ya lo teníamos en la versión actual, está también en el apartado uno de objeto y campo de aplicación, pero de todos modos aquí hace refuerza este concepto de resultados previstos, porque es un tema que lo vamos a ver en muchos apartados de la norma, hace referencia a estos resultados previstos y puede haber más. Mínimos son estos tres, pero puede haber más resultados previstos, ¿sí? Entonces, a veces como del análisis que se da del contexto pudiera ser necesario establecer esta parte de cuáles serían también otros resultados a lo mejor previstos, pero mínimo son esos tres. ¿Sí? Repito, mejorar el desempeño ambiental, cumplimiento de los requisitos legales y las obligaciones de compliance y el logro de los objetivos ambientales en este caso. ¿Sí? La palabra asegurar, que se utiliza principalmente, no exclusivamente con la alta dirección, dice que es la responsabilidad se puede delegar, pero no la obligación de responsabilizarse y rendir cuentas. Esto es, por ejemplo, la alta dirección se asegura que los procesos puedan establecer sus objetivos o los objetivos se puedan establecer a nivel proceso. Entonces, la alta dirección lo que hace es, puede delegarlo a los responsables de proceso, pero tiene que asegurarse, llamémosle así, que si dio una orden, esta orden se cumplió y se están haciendo las cosas como se quieren como alta dirección. La frase cumplir obligaciones de compliance, ¿sí? Sustituye a la frase cumplir las obligaciones, requisitos legales y otros requisitos utilizados en la versión anterior, ¿sí? No hay gran diferencia, ¿sí? La intención de esta norma internacional está incluida esta nueva frase, no difiere, ¿sí? Simplemente es un cambio un poquito de lenguaje, también haciéndolo compatible con otras normas de cumplimiento, como es la de la familia 30.000, que tenemos una norma de obligaciones de compliance. ¿Sí? Entonces es hacer un poco el lenguaje común en todas las normas ISO y bueno, en este caso, esto es lo que nos dice en este punto. Para aclarar el significado de información documentada se han hecho dos cambios, ¿sí? En primer lugar, la frase es debe estar disponible como información documentada, sustituye a mantener información documentada. En la norma anterior, en la norma 2015 usábamos conservar cuando hablábamos de registros y mantener cuando hablábamos de documentos diferentes a los registros. Ahora ya no vamos a tener el mantener y conservar, sino el mantener se va a sustituir por debe estar disponible como información documentada. Y en segundo lugar,
¿sí? Vamos a tener, debe estar disponible la información documentada como evidencia de, que va a sustituir a conservar información documentada como evidencia de, ¿sí? Que anteriormente eran registros. Entonces, esta parte que teníamos antes, que de alguna forma causaba un poquito de confusión o no quedaba claro en qué parte había que poner mantener, en qué parte conservar, pues ahora se sustituye en todas las normas ISO, ¿sí? Se va a sustituir por este lenguaje. Repito, cambia el mantener por debe estar disponible como información documentada en lugar de mantener, y en lugar de conservar, es disponible la información como evidencia de. Creo que es un concepto un poco más claro y cambia esta parte. No es necesario que sus sistemas cambien este lenguaje. Simplemente es la norma ha hecho estos cambios y ustedes decidirán si hacen estos cambios o se pueden mantener. El significado sigue siendo el mismo, simplemente es una forma diferente de poderlo redactar. Aclaradas estas partes que son términos genéricos que pueden ir asociados con la parte del capítulo 3, viene esta parte de un vínculo entre 4.1 a 4.1, 4.2 a 4.2, en fin, cada uno de los apartados de la norma tiene su correspondencia o tiene su parte del anexo. Ejemplos. Por favor, no es todo el anexo, sino algunos elementos que se copiaron para clarificar un poquito. ¿Sí? Las condiciones ambientales pueden ser locales, regionales o globales. Entonces, cuando yo hago un análisis de contexto, no solamente ver a lo mejor mis aspectos e impactos locales, sino también regionales o globales. ¿Sí? Y también estas condiciones pueden estar sujetas a cambios repentinos o graduales. Entonces también hay que, cuando hagamos el análisis de las condiciones ambientales que ahora viene nuevo en la norma, pues tenemos que ver que en algunos casos hay cambios repentinos o hay cambios graduales, a que poco a poco se tienen que ver. Y también nos dice, estas condiciones no se dan de forma aislada. O sea, hay una interrelación entre la contaminación, el cambio climático, la parte de biodiversidad que se está teniendo, ¿sí? Estos elementos que veíamos en la parte del 4.1, ¿sí? Permítame, ¿sí? En la parte de disponibilidad de recursos, ¿sí? El cambio climático está afectando también a la disponibilidad de recursos, a la biodiversidad, salud de los ecosistemas. Entonces hay un vínculo. No pensar como temas aislados, sino son temas que están interconectados, como dice este anexo. Por ejemplo, el clima interactúa con muchas condiciones ambientales. Por lo tanto, no considerar las condiciones ambientales pertinentes y su posible interacción, ya que éstas contribuyen o empeoran los impactos ambientales. ¿Sí? Entonces, conocer al final estas interconexiones es crucial para una gestión ambiental eficaz. Entonces, el análisis en esta parte, con este cambio que se dio en el 4.1 y el 4.2, nos hace voltear un poco más a esta parte, hacer un análisis un poco más profundo para entender cómo está la empresa afectando a la parte ambiental, pero también la parte ambiental cómo afecta a la empresa y cómo se dan estas interconexiones. ¿Sí? Por ejemplo, también habla del 4.1, la salud de los ecosistemas, se refiere al estado general o la integridad de un ecosistema y su capacidad para mantener su estructura, función y resiliencia a lo largo del tiempo. Un ecosistema está formado por organismos vivos, como plantas, animales, microbios, que interactúan entre sí y con el aire, el agua y el suelo
para formar una unidad funcional. Ejemplos, podemos tener los arrecifes de coral, los manglares, bosques, desiertos, lagos, estanques, praderas, tundra, en fin. Pues cuando yo hago mi análisis, tengo que pensar en esta parte de los ecosistemas y, repito, ya sea que me afecten o yo afecto en este caso. ¿Sí? Los ecosistemas son componentes clave del capital natural, es decir, las reservas mundiales de activos naturales que suministran recursos naturales, regulan procesos como control del clima, el ciclo de nutrientes y ofrecen beneficios recreativos y educativos basados en la naturaleza. Las organizaciones dependen de los ecosistemas, pero sus actividades, productos, servicios pueden preservarlo, mejorarlo o degradarlo. Entonces el análisis no solo decir es no aporto, sino también puede ser efectos adversos al ecosistema o hay efectos que se tienen, ¿no? Y pues tenemos que ver a lo mejor otra vez, a lo mejor en la parte local no tengo una afectación, pero en la parte a lo mejor regional o global sí estoy afectando estos ecosistemas. Entonces, repito, el análisis del 4.1 va a requerir mayor compromiso de la empresa en entender estos elementos. ¿Sí? El 4.2 dice los ejemplos de necesidades expectativas de las partes interesadas, ¿sí? Relacionadas con las condiciones ambientales pueden cumplir, puede incluir, perdón, el cumplimiento de reglamentación sobre contaminantes, reporte de información sobre consumo de recursos naturales y emisiones de gases de efecto invernadero, prácticas organizacionales para proteger la biodiversidad y la salud. Sí, aunque el cambio climático es un foco de interés para muchas partes interesadas, no es la única cuestión pertinente que las organizaciones deberían considerar. El planeta está experimentando otros desafíos a las condiciones ambientales, como el aumento de contaminantes, agotamiento de recursos naturales, pérdida de biodiversidad y la inestabilidad de los ecosistemas. Entonces, en muchos países, pues ya tenemos leyes, por ejemplo, en México tenemos una ley general de cambio climático, ¿sí? Que nos hace también ver y también tenemos leyes asociadas con la parte de biodiversidad, salud de ecosistemas. Entonces, amplía este análisis y probablemente la parte de requisitos de compliance se requieren tener mayor cuidado en estos puntos. ¿Sí? Entonces, comprender cómo la organización afecta estas condiciones ambientales o cómo se ven afectada por ellas, como les decía, puede ser entrante, ¿sí? De afuera hacia la organización o de la organización hacia afuera, ¿sí? Es parte del análisis y también es, pues, ver con las partes interesadas, ¿sí? Ver estos puntos para ver qué está pasando al respecto en este análisis. Entonces, repito, este anexo, como se pueden dar cuenta, nos va a clarificar. 4.1 o 4.2 son muy concretos, determinar las necesidades de las partes interesadas pertinentes. Viene esta nota y aquí clarifica qué es lo que se espera a la hora de este análisis. Entonces, si se fijan en este análisis de 4.1 y 4.2, va a mover muchas cosas en la propia norma. Sí, por ejemplo, en el A44, Sistema de Gestión Ambiental, habla que la organización tiene la flexibilidad para establecer cómo estructura los procesos para cumplir los requisitos de este documento, lo que no exige procesos o procedimientos separados para cada requisito. O sea, es un sistema, no vamos a tener un proceso aislado para aspectos, otro impacto, sino que este análisis viene de este estudio, ¿sí? Entonces, la organización puede tener un único proceso para planificación
que aborde requisitos del 4 y del 6, por ejemplo, no necesariamente uno por cada uno de los apartados, ¿sí? Lo importante es que todos los requisitos pues sean considerados y son parte del sistema de gestión en un proceso del mismo. Entonces, aclara esta parte que esperamos de la procesos. Seguimos hablando de procesos, en algunos casos seguimos teniendo el concepto de proceso documentado, que esto quiere decir que tenemos documentos que demuestran que el proceso está planificado y está operando como se espera en este caso. ¿Sí? En la parte de aspectos ambientales, ¿sí? Nos dice que hay que considerar la perspectiva de ciclo de vida. Permítanme. ¿Sí? La parte de ciclos de vida, ¿sí? Esto que veíamos desde el diseño, las compras, la fabricación, el uso, disposición final. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer un análisis de nuestro sistema de producto. ¿Sí? La norma dice etapas consecutivas del ciclo de vida del sistema de producto o servicio. Entonces, no es por cada uno de los elementos del sistema, ¿sí? El agua por aparte, sino es cómo utilizamos el agua, que en este análisis de las diferentes etapas, repito, desde la compra o algunas veces más hacia atrás, como puede ser, voy a utilizar cajas de madera, pues probablemente requiera de madera, hay que ver esa madera de dónde viene, a lo mejor que no le estemos comprando a empresas que no están autorizadas para surtir la madera, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar estos elementos. Entonces, a veces no solamente es desde las compras, sino a veces son desde el origen en este ciclo de vida hasta que llega a nuestra fábrica y después pues, hasta la distribución, el uso y la disposición final. Entonces, ver qué está pasando con nuestro producto y servicio y definir, una vez que entendemos este ciclo de vida, dónde tenemos aspectos e impactos ambientales y de acuerdo a nuestros criterios, cuáles son significativos, que son con los que vamos a estar trabajando principalmente en los capítulos ya 5 6 7 más bien 6 parte del 6 7 8 9 y 10. ¿Sí? Porque habla de el capítulo 6.1.2, los aspectos ambientales significativos son los que se van a después trabajar en todo el apartado propiamente de lo que es la norma. Entonces, como podemos ver, este anexo es importante, ¿sí? Aunque no determina, como decíamos al principio, requisitos, ¿sí? Pero sí es importante para clarificar, ¿sí? En este caso, ¿sí? Permítanme, estoy buscando esta parte donde lo vimos, ¿sí? Entonces, lo que busca es clarificar, ayudar, ¿sí? Para evitar interpretaciones. Entonces, son requisitos, pero sí complementan los requisitos. Entonces, también los auditores se basan en este anexo, como decíamos hace rato, entre outcome y results para ver en la parte de resultados, pues donde hablamos de que haya algunos cálculos, ¿sí? Datos, información como resultados. Y el outcome hablamos que es la parte de planificación, la parte más preventiva. Entonces es importante este anexo, creo que es un anexo que está mejorado, que clarifica parte de estos elementos, por eso es que decíamos que lo recomendable es leer 4.1 y su anexo. 6.1, 2 y su anexo 6.1.2. Aquí hicimos un pequeño, algunas
párrafos del anexo, no es todo el anexo. Entonces, pues vale la pena leerlo para entender lo que implica estos cambios y cómo afectarán a nuestra organización. ¿Sí? Finalmente, hasta ahorita, lo que se conoce, esto es recomendado que se acerquen si están certificados a su organismo de certificación. En principio van a dar 3 años para la transición. A partir del 16 de abril se tienen 3 años para implementar, pero en los próximos 18 meses todavía se puede mantener la certificación 2015. Después de los 18 meses ya se tiene que pensar en esta parte de la versión 14001-2026. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay hasta ahorita. Esta parte se está formalizando a través de los organismos de acreditación y también a nivel mundial, cuáles son estas fechas y estos temas que se van a llevar a cabo al respecto. Entonces, es importante tomarlos en cuenta. Ahora sí, no sé, Shell, Oscar, si hay algunas preguntas. Sí, son principalmente los cambios. Adelante, si hay alguien que tuviese alguna inquietud, con todo gusto, por favor. Aquí viene una pregunta de Juan Carlos Callejas. ¿Qué tal, ingeniero? Dice, en un proceso exclusivamente de transformación donde no se utilizan unidades propias de transporte ni gases de proceso, ¿qué indicadores ambientales son adecuados para medir y evaluar el desempeño ambiental conforme a la norma, considerando aspectos como consumo de energía, uso de agua, generación de residuos? No sé si está clara la Sí, pregunta. en esta primera parte, Juan Carlos Callejas, gracias por tu pregunta, es ¿de dónde viene la materia prima que utilizan ustedes? O sea, puede ser que venga de un transportista. Bueno, el transportista, por llevarles a ustedes la materia prima, pues interactúa con el medio ambiente, o sea, genera contaminación. Entonces, cuando haces tu análisis de ciclo de vida, no solamente es dentro de tus cuatro paredes, sino tienes que ver todas estas actividades, ¿no? Entonces, vamos a, y sí, desde las compras, a lo mejor el transporte, entra, sale, y de igual forma analizas tú, este, hacia la salida de tu proceso, hacia tus clientes, qué hacen los clientes con el producto, cómo lo desechan, digamos. Entonces, cuando haces tu análisis de ciclo de vida, en esta primera parte, tú determinas, ¿sí? Cuáles son estos vínculos que hay con el medio ambiente. Repito, a veces tú no tienes transportes. Está bien, no utilizas gases de proceso, bueno, puede ser una característica, pero habrá que analizar todo el ciclo de vida. ¿Sí? Entonces, podemos hablar de indicadores, a lo mejor consumo de energía eléctrica, a lo mejor de emisiones a la atmósfera, ¿sí? Cantidad de, a lo mejor huella de agua, que no es a veces tan fácil, pero se puede calcular la huella de agua, ¿sí? Por ejemplo, se tienen por ahí cálculos en algunas páginas que pueden ver que una taza de café, para tener una taza de café en mi escritorio, se gastaron 10,000 litros de agua, ¿no? Entonces, hay estos cálculos que se pueden aprovechar sobre el desempeño ambiental, ¿sí? Entonces, el consumo de energía, puedes tenerlo, repito, a través de tus medidores propiamente de luz. El uso de agua también de tus medidores, pero también puedes tener evaluación de huella de agua, ¿sí? La parte también de generación de residuos, cuántos residuos estás generando por kilos, ¿sí? Y pues también qué haces con ellos, que en algunos casos también aquí pudiera entrar conceptos que la norma no lo pone como un requisito, pero sí sugiere la parte de economía circular.
No sé si con esto te ayudo, Juan Carlos. Dices que sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Adelante, si alguien más tiene alguna pregunta, bienvenidos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Parece ser que sí. Aquí hay otra, ¿no? Emanuel Reyes. A ver, Una Emanuel. empresa cumple con ISO 14001-2026, pero sus decisiones claves siguen guiándose solo por costos y corto plazo. ¿Dirías que el sistema está fallando, que el liderazgo aún no ha entendido su rol? Pues mira, primero hay que ver también las normas se alinean desde el 4.1 dice con el propósito de la organización, y en el 5.1 también habla de la responsabilidad de la alta dirección de alinearlas con las decisiones estratégicas. Entonces, si solamente estoy viendo el hoy y no el futuro, pues la idea es que cuando se haga el análisis de contexto, en este caso, Manuel, puedan voltear también a reflexionar con la alta dirección y decir qué está pasando o qué puede pasar en el futuro. Sí, o sea, si no lo estamos viendo, ¿qué es lo que nos pasó? Pues bueno, en nuestros países latinos, yo voy a hablar un poquito de México, pues el COVID, por ejemplo, nos impactó de forma muy fuerte, porque dijimos no nos va a pasar, no va a llegar, no X. Desde el 2019 a finales empezó la crisis del COVID en China y dijimos no nos pasa nada, nosotros somos inmunes, ya vivimos la influenza y ¿qué pasó? No fuimos preventivos. Entonces esta norma es una norma preventiva, ¿sí? Que va asociada con la estrategia y a veces difícilmente una alta dirección solamente ve el corto plazo, ¿no? Si fuese el caso, pues sí, habría que, no necesariamente que esté fallando, pero a lo mejor había que reforzar este liderazgo haciéndolo ver cómo está pasando el contexto para que tenga un rol más activo en esta parte estratégica. Pero repito, la alta dirección, por lo menos en la mente, sabe qué espera de su organización hacia adelante, ¿no? Entonces, habría que platicar esto más, si es real o es una percepción que se tiene, Manuel. Espero ayudarte con esto, Manuel. Muchas gracias, Emanuel. Gracias por la pregunta. Vamos a ver si hay alguien más que nos quisiera hacer alguna pregunta. Bueno, puse ahorita en el chat para saber más o menos de los asistentes, quienes ya cuentan con ISO 14001 en Ajá. sus empresas, quienes apenas lo están empezando a considerar, también para ver más o menos el grupo. Si nos pudieran compartir ese dato, sería muy bueno, sobre todo En para ver. este caso, perdón, Byron Meneses, ¿cuándo se publicarán los cambios? Ya está editada, ya se publicó la nueva norma. 16 de abril del 2026 ya es una realidad. Como les decía, las empresas certificadas vendrá este cambio, ¿sí? Entonces, creo que el reto es analicen los cambios y compárenlos con su sistema de gestión. Si ven que hay una brecha, pues ciérrenla primero antes de llamar al certificador y de todos modos, repito, pónganse en contacto con su organismo de certificación para que vean los tiempos. ¿Sí? Isaías Arzate, Dragón, la empresa es Dragón ya cuenta con 14.001. Qué bueno, Isaías. Aquí es si quieren seguir manteniendo la certificación o el cumplimiento, pues tengo que ver esta nueva norma, ver estos cambios y integrarlos al sistema de gestión por el lado de la certificación o por el lado de cumplimiento, pues tienes que hacer estos cambios y ese es el reto que van a tener ahorita las empresas. No necesariamente la certificación, sino es, primero es qué hay nuevo,
¿qué tengo? ¿Falta algo? Pues complementémoslo y después pues ya pongámonos de acuerdo si es necesario con el organismo de certificación. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Pues si no hay preguntas o si en el Inter alguien de ustedes tuviera alguna inquietud, vamos a hacer, para cerrar ya lo que es este webinar, una pequeña dinámica. A ver si me indican si se alcanza a ver bien, por favor. Ok, bueno, pues vamos a hacer un pequeño ¿Proyecto? diagnóstico, si se alcanza a ver bien. ¿Proyecto? Diagnóstico rápido de madurez, si me alcanzan a escuchar. Ok. Diagnóstico rápido de madurez como base para la consultoría, o en este caso ver cómo poder, lo que menciona Eduardo, ¿no? Ver cómo están sus sistemas de gestión. Entonces, si por favor, con algún dispositivo móvil que tengan ahí a la mano, si no, en un momento más les compartimos en el chat la liga hacia esta evaluación. Vamos a ver, se las compartimos aquí en un segundito para que puedan entrar y hagan ustedes por su cuenta, hagan un pequeño examen o que hagan ustedes una pequeña evaluación o diagnóstico de cómo están actualmente para las organizaciones que ya tienen un sistema de gestión implementado, cómo están con respecto al cumplimiento con esa norma y vamos a ver el cómo les fue. A ella se los compartí también si es que no pueden leerlo el QR. Entonces vamos a ver si lo pueden abrir bien todos. Todos lo pudieron abrir bien. Si nos mandan por ahí un emoji o nos indican si se pudo. Y adelante, si lo pueden ir contestando, vamos a ver qué resultado les da. Vamos a dar unos breves minutos, no es algo exhaustivo, no es necesario que lo piensen. A ver, sí, todos lo pudieron acceder. Aquí estamos pendientes. Ok, estamos pendientes también por si tienen alguna pregunta. Les comento rápidamente este webinar. En caso de que alguno de ustedes haya ingresado un poquito después de la hora de inicio del webinar, no se preocupen, lo estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube de Grupo Crasa y Asociados y les haremos llegar con todo gusto la liga a cada uno de ustedes y a su vez lo quisieran compartir a otros miembros de su organización que estuvieran también interesados en el contenido de esta plática, también para que puedan acceder a ella. Y además les vamos a dar como un pequeño pues plus también, además de lo que es esta evaluación, les vamos a enviar de los folletos informativos que comenta el ingeniero Eduardo de la ISO, les vamos a hacer llegar estos folletos. Incluso de una vez los voy poniendo aquí en el chat, a ver si lo pueden bajar. Ahí está, es uno de los folletos. Gracias, gracias Jesús, gracias Yeldi. Muchas gracias, estamos pendientes aquí de sus respuestas. Y bueno, si alguien de ustedes nos quisiera compartir, si les parece bien,
si es esto posible, cómo les fue, cómo están sus sistemas de gestión. Y bueno, ahí ya les mandé el enlace de lo que viene siendo esta publicación, ¿sí? Donde se resume un poquito lo que nos comenta Eduardo de los cambios, sobre todo, y lo que se debe de hacer. Y bueno, pues es la reciente actualización de esta norma nos incorpora nuevos enfoques en desempeño ambiental, cambio climático, perspectiva de ciclo de vida y ofrece una mayor claridad para la implementación o en su caso para el hacer o fortalecer sus sistemas actuales. Entonces sí es importante ver o realizar un diagnóstico para comprobar cómo estamos con respecto a a esta nueva norma. Entonces, para quienes deseen avanzar de forma estructurada, pues contestaremos ofreciendo ya un curso sobre lo que es la norma 14001-2026 en dos vertientes, uno donde puramente se puede enseñar los cambios o uno donde se hace todo el repaso de de la norma, se hace el reforzamiento, incluyendo lo que vienen siendo los cambios, interpretación práctica, plan de transición o acciones de implementación. Entonces, pues gracias a todos por su participación. Y la lección de todo esto, ya para cerrar, quisiera cerrar, es que la nueva norma no solo implica actualizar documentos, sino que representa la oportunidad de fortalecer realmente el desempeño ambiental de sus organizaciones. Entonces, en nombre de mío, mi nombre es Oscar Álvarez de la Cuadra, del ingeniero Eduardo del Río, pues les agradecemos muchísimo su tiempo, que nos hayan acompañado el día de hoy y pues esperemos poderlo seguir teniendo en contacto, el contacto con ustedes y avisarles que quienes también asistieron a este webinar, pues obviamente tendrán em, bu- un descuento especial sobre lo que sería esta capacitación para sus organizaciones, ¿sí? Y gracias a todos por su participación. Gracias, Alejandra. Gracias, Nelly. Qué gusto saber de ti. Un gusto. Gracias, Emma y Eldi, por habernos acompañado. A Jesús, les damos las gracias a todos. Isaías, un gusto también. Don Byron, un gusto. Juan Carlos, ojalá hayan podido bajar también esta guía de ISO y pues les estaremos enviando información. No sé, le cedo la palabra a Eduardo si es que ya no hay alguna otra pregunta. Pues nada más igual, Oscar, gracias y para todos también gracias por su participación. Espero haya servido de guía un poquito que viene y pues bueno, conseguir la norma y prepararse para esta transición que trae nuevos beneficios, pero también nuevos retos para la organización. Gracias para todos y bueno, cualquier cosa, duda o pregunta, pues estamos por aquí. Muchas gracias, Eduardo. Y a lo mejor por ahí les dio pena preguntar, pero la norma ya está a la venta. La norma la pueden ustedes obtener en la página de ISO directamente. Y para quien tenga la curiosidad, esta norma cuesta 196 francos suizos. Está disponible en español, pero eso equivale a 4.370 pesos. Está muy cara. Por otro lado, muy seguramente no creo que sea pues no sé, en el corto plazo, pero veremos cómo lo estará haciendo el IMEC, que ahora se llama así, en cuanto a la emisión de la NMX equivalente, que pues por costo es mucho más accesible y técnicamente es equivalente a la norma internacional. Entonces, también es la posibilidad de investigar directamente con ellos cuándo saldrá la versión de la de NMX correspondiente. Y bueno, pues a todos gracias por su participación y gracias Eduardo por tu tiempo, por tu experiencia y todos los que se han unido aquí a la plática. Les damos las gracias y estamos a sus órdenes. Que tengan un excelente fin de mes a todos. Gracias, Oscar. Saludos a todos. Bonito puente, Gracias. en caso de A- los que a- estén. Hasta luego y muchas Hasta gracias a luego. todos. Gracias. Aquí estamos.
Listo, pues nos desconectamos entonces. Gracias, Bueno, Eduardo. nada, bye. Gracias, gracias, Byron, por acompañarnos. Hasta luego.